¿Qué tal, hermanos? Hoy comenzamos con el día 11 de la lectura de la palabra en este plan que tenemos para leerla en un año. Como siempre, pongamos este tiempo en manos de nuestro buen Dios y Padre. Padre, gracias por este nuevo día y la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de leerla y escudriñarla. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo en este momento tomando control de toda palabra que vamos a tratar de leer e interpretar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hermanos, para el día de hoy vamos a leer el capítulo 12 del libro de Génesis y entraremos a revisar un nuevo libro, el libro de Nehemías, en su capítulo 1. Luego revisaremos el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, y finalizaremos con el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11. Génesis 12. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-El y plantó su tienda teniendo en Bet-El al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Neguev. Abraham en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas y asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete.
Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Ahora vamos a leer el capítulo 1 del libro de Nehemías. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los días, o hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahora vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 11. Los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en él. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué visteis? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío un mensajero delante de tu faz,
el cual prepara camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Dios. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es el que él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo,
Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas. Era bajado y del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos a la casa de un varón. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a vosotros que hemos creído, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La iglesia de Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y en gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Bueno, hermanos, hemos terminado las lecturas correspondientes al día de hoy. Vamos a orar.
Amado Señor, te damos gracias por tu inmenso amor y misericordia y por la palabra que hoy nos has permitido compartir y leer. Señor, hemos visto cómo tú haces el llamado a Abraham y cómo en todo momento respaldas a Abraham en su trayecto egipcio, poniendo gracia delante de estos egipcios. Y luego, Padre, vemos como Nehemías hace una oración poderosa pidiendo ser iluminado para ayudar en la restauración de los muros de Jerusalén. También entramos, Señor, al libro de Mateo, donde leímos cómo tú te glorificas, Señor, y cómo haces ver lo grande que había sido Juan el Bautista, pero también nos dices algo y una promesa para nosotros, los que creemos en ti, que aún el más pequeño de nosotros llegará a ser aún mayor que Juan. Padre, qué gran privilegio. Yo me lleno de gozo el saber que tú nos consideras y nos amas de esa manera. Leímos también el libro de Hechos, Señor, donde vimos cómo con denuedo tus discípulos hablan, predicando el Evangelio, cómo el apóstol Pablo y Pedro testifican delante de todos la visión que tuvo Pedro, indicando que hasta los gentiles podían ser bautizados por tu Santo Espíritu. Se quedaron allá en Antioquía un año predicando, enseñando tu palabra, siendo usados por tu Espíritu Santo, haciendo grandes proezas a través de tu Santo Espíritu. Padre, gracias. Gracias por esto. Guarda nuestras vidas y te pedimos humildemente que sea que sea tu Santo Espíritu guiándonos y hablándonos cada día para mantenernos santos como tú quieres que seamos, Señor, hasta que tú vengas. Danos siempre, Señor, esa fuerza y que aprendamos a confiar, como dice tu palabra, que vengamos a ti todos los que estamos cargados y trabajados, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Señor, enséñanos a hacer eso. Enséñanos a despojarnos de todo peso y de toda carga y entregártela a ti, porque tú no eres deudor de nadie, tú eres un Dios perfecto y de amor. Gracias por ayudarnos, Señor, en los conflictos y las situaciones que tengamos que enfrentar. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos terminado. Siervos del Dios Altísimo, que la paz, el gozo, la misericordia de nuestro Dios y Padre y de su Hijo y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, esté con todos ustedes. Hermanos, bendiciones. Nos vemos, si Dios quiere, y si antes no ha venido por nosotros, el día de mañana. Bendiciones, hermanos.